Ahí se mueve. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, continuando con la presentación, voy a repetir otra vez. Tenemos entonces la fosa craneal anterior, media y posterior, iniciando pues con unas estructuras grandes que van a estar acentuadas sobre estas. Vamos a tener respectivamente el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y lo que es la estructura del cerebelo y el occipital, ¿sí? Mencionaba pues que vamos a continuar detallando en cada una de las fosas cuáles son esas otras estructuras, aparte pues de las estructuras grandes que podemos, digamos, denotar, ¿sí? Ah, El hijo de la muy Entonces, eh, les mostraba esta imagen. Este fue un dibujo realizado por Vesalius, digamos, lo traje como dato anatómico, ¿sí? Donde se muestra la base del cráneo, denotando algo del contenido de la fosa craneal posterior. Entonces, en esta imagen podemos nosotros ver la estructura ósea de la base del cráneo, ¿sí? Importante conocer, digamos, los referentes, los cuales vamos a ver en cada una de las fosas, y esta, pues, principalmente para mostrar o para ir detallando cuáles son esos huesos que hacen parte o que componen esa base del cráneo. Entonces, desde anterior hacia posterior tenemos lo que es el frontal, el etmoides, el esfenoides, el temporal con todas sus porciones. Estos huesos pues los vimos en la charla anterior, ¿cierto? Cuando estábamos viendo los huesos del cráneo enfocados en la bóveda, y el hueso occipital. Vamos a mirar ahorita entonces cuáles son esos límites, ¿sí? Y vamos a mirar entonces cómo, qué estructuras importantes tienen cada uno de esos huesos, ¿sí? Entonces, en la base del cráneo la vamos a ver como unas estructuras centrales, ¿sí? Y unas estructuras laterales, y asimismo cada una de las fosas. Entonces, digamos que unos referentes anatómicos que se tienen en cuenta a la hora de, digamos, abordajes quirúrgicos son lo que es en el hueso frontal, la lámina cribosa, por ejemplo, en el etmoides, lo que es el esfenoides con su plano esfenoidal, la silla turca y el clivus, ¿sí? Esos son, digamos, algunos referentes anatómicos que tienen en cuenta, y quiero mencionarlo de esa forma, en la línea media, ¿sí? Visto la base del cráneo desde una vista endocraneal. También es importante tener en cuenta cuáles son esos referentes o dónde, digamos, se van haciendo su división las diferentes fosas. Entonces tenemos que la fosa craneal anterior va a tener eh, una representación desde la parte posterior del hueso frontal, la lámina interna de la escama del frontal, hasta llegar a el ala menor del esfenoides, ¿sí? El ala menor del esfenoides, que va a hacer, digamos, esa conexión o esa terminación con las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Y el surco prequiasmático. Entonces, digamos, ese límite, esos límites anatómicos que vamos a tener en la fosa craneal anterior. Ahorita vamos a detallarlos un poquito más en las imágenes posteriormente, pero es como para ir empezando, digamos, a delimitar las fosas. A partir entonces de esa línea del ala menor del esfenoides, vamos a bajar entonces al ala mayor, ala mayor del esfenoides, que va a ser, digamos, ese límite anterior de la fosa craneal media, hasta el borde de la porción petrosa del temporal, que también lo vimos en las charlas anteriores, que va a llegar entonces hasta la apófisis clinoides posteriores, incluyendo la lámina cuadrilátera o el dorso celar, ¿sí? Ese va a ser, digamos, el límite posterior de la fosa craneal media, y a partir de ese mismo borde petroso superior, entonces va a empezar lo que es la fosa craneal posterior, que va a llegar entonces hacia la pared interna, la cara interna también del hueso occipital, para ir delimitando, digamos, las estructuras. Eso desde el punto de vista endocraneal, y desde el punto de vista exocraneal, desde una vista inferior, ahí vamos a tener, digamos, unas zonas que van a ir delimitando esas fosas entonces, y tenemos que la fosa craneal anterior entonces va a estar delimitada por la fisura, te digo, mastoidea, ¿sí? Te maxilar, corrijo, eh, delimitada entonces también con el Böhmer, la incisión del Böhmer y el palatino, a este nivel con el esfenoides,
¿sí? Y pues de igual forma en la porción posterior. A partir de aquí entonces nosotros vamos a tener lo que es una fosa infratemporal vista desde el exocráneo, de una vista inferior, y vamos a tener entonces que esa fosa craneal media va a tener entonces unos límites posteriores que van a ser entonces esas fisuras, esa fisura petroccipital, ¿sí? En la porción inferior, inmediatamente posterior a lo que es el agujero oval y el agujero espinoso, ¿sí? Casi que llegando al agujero rasgado posterior, digamos, ese es el límite o los límites anatómicos que vamos a tener. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a ir detallando un poco más acerca de estos detalles anatómicos y pues ya obviamente por la porción de la fosa craneal posterior que va a llegar hasta la porción o hasta la prominencia occipital externa, que digamos que es un límite, un referente anatómico para nosotros tener como digamos esas delimitaciones. Ahorita vamos allá a empezar a mirar todo el tema de los agujeros y todas las estructuras en detalle. Entonces acá vamos acercando un poquito más a esas estructuras que van a delimitar las fosas craneales. Como les mencionaba, acá tenemos lo que es la lámina cribosa, ¿sí? Del etmoides. Si recordamos un poco de las charlas anteriores, el etmoides, el hueso etmoides va a tener una porción perpendicular, ¿sí? Una lámina que va a estar, digamos, en forma vertical, que va a hacer una continuación hacia inferior con el vómer y hacia superior con la cresta Galli, y va a tener entonces unas masas laterales a través de las cuales va a estar entonces la composición de la lámina cribosa y de los senos maxilares, ¿sí? Entonces, digamos que son de las estructuras que vamos a empezar nosotros a ver en la fosa craneal anterior. Vamos a tener también a este nivel, acá estamos desde una vista endocraneal, el techo de la órbita, ¿sí? Y vamos a tener los límites que mencionamos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, como lo son el borde del ala menor del esfenoides, ¿sí? Que se va a continuar con las apófisis clinoides anteriores, y el surco quiasmático o prequiasmático, ¿sí? Que es, digamos, ese referente anatómico tras del cual ya nosotros vamos a decir que ahí, a partir de ahí o hasta ahí llega la fosa craneal anterior, ¿sí? En la fosa craneal media entonces vamos a tener va a tener una porción medial compuesta por el hueso esfenoides, ¿sí? Lo que es el cuerpo del esfenoides con la silla turca, en la cual vamos a encontrar lo que es el surco quiasmático, donde termina la fosa craneal anterior, el tubérculo celar, ¿sí? La silla turca propiamente dicha, las apófisis clinoides posteriores y la lámina cuadrilátera o dorsocelar, ¿sí? Entonces, en esa fosa craneal media, aparte de eso, pues vamos a tener una porción lateral que va a estar compuesta por, en parte, el ala mayor del esfenoide, es, digamos, la mayor participación ósea en la fosa media, y también vamos a tener una participación, aquí digamos que casi que no se puede delimitar entre el ala mayor del esfenoides y el hueso temporal, pero vamos a tener entonces la porción petrosa del temporal con sus agujeros que vamos a mirar en un momento cuando entremos a cada una de las fosas, y ese borde petroso que les mencioné, que es el que nos va a hacer entonces la división con la fosa craneal posterior, donde vamos a tener una porción basilar, ¿sí? Que ya hace parte del hueso occipital, ¿sí? La porción o el borde medial de esa porción petrosa del temporal, el cual ahorita vamos a mirar cómo hace esa articulación con el occipital para formar lo que es el conducto yugular, entre otros pues, referentes anatómicos que se van formando en la fosa posterior. Tenemos el agujero, el foramen magno, ¿sí? Y vamos entonces continuando con esta división. Ya ahí de pronto ya va quedando un poco clara cómo se van dividiendo las fosas, y vamos avanzando en el detalle, ¿sí? Entonces, esta es una vista desde el exocráneo, nuevamente, desde la porción inferior. Entonces, podemos ver con más detalle esa delimitación de la fosa craneal anterior. Ven cómo entra aquí la fisura pterigomaxilar, delimitado en una parte, digamos, anterior por el vómer, y el cuerpo del esfenoides inmediatamente posterior. Entonces, los referentes anatómicos, pues hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de ciertos abordajes. Ahorita vamos a mirar un poquito más, sobre todo en el abordaje transnasal, por ejemplo, que es uno de los principales o los más usados en la fosa posterior.
y que estos referentes anatómicos son los que debemos nosotros tener en cuenta a la hora de realizarlo. Ahorita vamos a mirar un poco más en detalle cómo, a qué me refiero con este tema de los abordajes. Entonces, acá tenemos también desde esta vista exocraneal inferior, esa delimitación que les mencionaba ahorita, ¿cierto? Miren, el foramen lacerum prácticamente pasa por la mitad del foramen, ¿sí? La delimitación, y pues nos va a hacer entonces esa separación entre la fosa media y la fosa posterior, vista desde el exocráneo a nivel, desde una vista inferior, ¿sí? Entonces acá ya entrando un poco más en detalle, hablar de las estructuras de la fosa craneal anterior. Entonces, como les mencionaba, acá tenemos lo que es el hueso frontal. Esta es la cara interna o cóncava hacia el exterior del frontal, el cual va a estar articulado entonces con el etmoides, con su lámina cribosa, ¿sí? Y su crista Galli, que era la que les mencionaba ahorita, que es la continuación hacia superior de la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, a través de esa lámina cribosa vamos a tener nosotros en sus porciones laterales lo que es el surco para el bulbo olfatorio que recibe entonces las fibrillas de los nervios olfatorios provenientes de la cavidad nasal, ¿sí? Estaríamos hablando ahí del paso del primer par craneal, el olfatorio, y además de las arterias etmoidales, que ahorita vamos a mirar cómo ellas después de entrar acá hacen una bifurcación en superior e inferior, ¿sí? Lo vamos a mirar entonces cuando entremos a otra vista. Entonces, lo que le mencioné, la placa cribiforme, inmediatamente posterior, entonces vamos a tener la articulación con el hueso esfenoides, lo que es el plano esfenoidal, ¿sí? Con su yugo esfenoidal, y vamos a tener el límite entonces hasta el surco prequiasmático. Ese va a ser el límite que vamos a tener para decir que ahí llegamos a la fosa canal anterior, continuándonos con las apófisis clinoides y el ala menor del esfenoides, ¿sí? Entonces, para mencionar hasta aquí esta parte, digamos, del ingreso, digamos, a la fosa craneal anterior. Esta es una vista, entonces, desde anterior, ¿sí? Recordamos entonces, pues, como lo mencioné anteriormente, que esa fosa craneal anterior va a constituir también lo que es el techo de la órbita, ¿sí? Y este hueso también lo vimos en las charlas anteriores, lo que es la muesca supraorbitaria, ¿sí? Para lo que son los nervios trocleares y supraorbitarios, al igual pues que las arterias, ¿sí? Entonces tenemos que va a estar conformada esa fosa orbitaria, también la mencionamos, por varios de los huesos. Acá observamos lo que es el ala menor y el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Como una, digamos, de los principales, y vemos cómo entre ellas dos se va a formar lo que es la fisura orbitaria superior, y por esa fisura orbitaria superior, entonces vamos a tener nosotros el paso de estructura importante, no sin antes mencionar el canal óptico. Ese canal óptico, voy a ver un poquito, lo vamos a ver entonces entrando inmediatamente inferior a las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Para que lo tengamos presente desde la vista endocraneal y desde la vista exocraneal. Ese canal óptico entonces va a permitir el paso del nervio óptico y de la arteria oftálmica, ¿sí? Inmediatamente entonces inferior, y conformado entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor, vamos a tener entonces la fisura orbitaria superior, a través de la cual entonces ya vamos a tener el paso de lo que es la primera porción del trigémino, la porción oftálmica del trigémino, y vamos a tener además el paso de los oculomotores, oculomotor, troclear y abducens, ¿sí? Entonces, como estructuras importantes, acá vamos viendo la relación entonces que tiene el etmoides. Miren la lámina perpendicular, miren las masas laterales que les menciono, ya la vimos también, y el vomer, que es esa proyección hacia inferior para articularse con el palatino y ir formando todo lo que son las cavidades nasales. Entonces, importante mencionar pues desde esta vista, ¿sí? Acá entonces volvemos nuevamente a una vista endocraneal, desde el endocráneo. Acá tenemos nuevamente el hueso frontal con el techo orbitario, ¿sí? La lámina cribosa con el bulbo olfatorio que les mencionaba ahorita, ¿sí? Y acá vemos entonces esa lámina cribiforme a través de las cuales van a tener su paso las fibrillas del nervio olfatorio y las arterias etmoidales principalmente, ¿sí? En su porción más anterior tenemos entonces el remanente del foramen ciego,
ahorita la vamos a mirar también desde una vista lateral, desde una vista sagital. Y pues entonces miren cómo se prolonga acá el nervio olfatorio. Miren el límite que venimos mencionando, entonces a la menor del efenoides, apófisis clinoides anteriores. Aquí inmediatamente inferior tenemos entonces el conducto, el conducto óptico por el cual va a dar su paso entonces al nervio óptico, ¿sí? Y pasamos ya a esto acá que ya es parte de la fosa media que lo vamos a mencionar en su momento. Entonces acá tenemos una vista lateral, ¿sí? De la misma estructura que estamos viendo. Esta acá es el hueso nasal, esta es la lámina perpendicular del etmoides que les menciono, aquí estamos un poquito más inferiores, ¿sí? Y miren, el seno esfenoidal, ese seno esfenoidal va a estar inmediatamente posterior, ¿sí? Hace parte del cuerpo del esfenoides, inmediatamente posterior al etmoides. Es importante entonces conocer esta parte, esta relación anatómica, ya que va a ser, digamos, fundamental para lo que mencionaba ahorita de los abordajes transnasales. Esta es una vista parecida a la anterior, acá digamos que se quitó lo que es la lámina perpendicular del etmoides, del Böhmer y lo que es el palatino que vendrían acá inferiormente. Y miren el seno esfenoidal, que es el mismo que estaba mencionando acá, ¿cierto? Que estamos mostrando en esta imagen, seno esfenoidal. Mírenlo aquí, simplemente que se borró o se quitó la parte más anterior. Y es importante tenerlo en cuenta porque a través de este seno es donde se van a realizar entonces lo que es el abordaje transnasal, ¿sí? Y ese abordaje transnasal entonces nos va a permitir el ingreso a varias estructuras anatómicas de la fosa anterior y media, ¿sí? Metiendo un poquito ya la media. Entonces miren las estructuras que venimos mencionando, el hueso frontal, el seno frontal, ¿sí? La apófisis crista galli que les mencionaba, que hace parte del etmoides, esa placa cribiforme acá, ¿sí? Estamos todavía en la parte de la fosa craneal anterior. Pasamos a lo que es el plano esfenoidal, ¿sí? Antes de llegar a lo que es el tubérculo celular y el surco prequiasmático. Hasta este nivel estaremos hablando de fosa craneal anterior, ¿sí? Entonces, mire que con este abordaje podemos llegar al plano esfenoidal, podemos meternos ya a la silla turca, que ya hace parte de la fosa craneal media, e incluso se puede llegar hasta el clivus, ¿sí? Entonces, por eso es importante estos referentes anatómicos. Recordar entonces también que en esa fosa craneal anterior vamos a tener lo que es el lóbulo frontal con su giro recto y con su giro orbitario principalmente, ¿sí? Esta imagen también para mostrar, digamos, todo lo que estamos hablando. Miren la lámina perpendicular del etmoide, miren el Böhmer, cómo se va articulando, dando forma a lo que son las fosas nasales, es el hueso nasal, y pues dándoles también como una idea de esa entrada al abordaje transnasal que estamos mencionando. Igualmente acá se ve la fisura orbitaria superior, ¿sí? E inferior, ¿sí? Pues, para mostrar, digamos, como para hacer la correlación de lo que estamos hablando. Acá continuando entonces con más estructuras relacionadas con la fosa craneal anterior, entonces aquí tenemos el techo orbitario y miren cómo levantando, digamos, esa primera porción de la lámina cribosa, eh, tenemos entonces lo que es las arterias etmoidales que les mencionaba, ¿sí? Miren, la arteria etmoidal anterior y posterior, ¿sí? Haciendo, digamos, ingreso a través de la lámina cribosa, al igual que las fibrillas del nervio olfatorio a llegar al bulbo, que es el que estamos viendo acá, ¿sí? Miren cómo entonces si nosotros quitamos ese techo de la órbita en la fosa craneal anterior, en el frontal, pero vamos a encontrar con los músculos, que es el elevador del párpado, el globo ocular, ¿sí? Y todas esas estructuras que vamos a tener, pues, miren, por ejemplo, la fisura para el nervio orbitario, ¿sí? Pues el ingreso. Y vamos entonces a mirar también estas estructuras aquí cuando lleguemos al punto de la fosa craneal media, ¿sí? Por acá vemos el canal óptico representado, que sería el que estamos viendo de este lado. Miren cómo aquí se va formando lo que es el quiasma. De este lado lo quitaron, pero de este lado está el quiasma. Entra el nervio óptico por el agujero óptico, ¿sí? Acá el quiasma se va a posar un poquito antes del surco quiasmático, por eso digamos que en alguna literatura aparece como surco quiasmático, porque parece que estuviera encima,
pero realmente algunos estudios dicen que está un poquito antes, entonces por eso es el surco prequiasmático acá, y pues ya el tracto óptico, miren la hipófisis aquí posando sobre la silla turca, y ya las estructuras que vamos a ir viendo, que bueno, ya las hemos mencionado también, lo que son, por ejemplo, en la primera porción del trigémino, con los oculomotores que van a entrar a la fisura orbitaria superior. Acá pronto no se ve muy bien la fisura, pero sí se ven las estructuras. Miren la primera porción y miren los nervios como vienen bajando. Y ya vamos a hablar de estos otros agujeros. Entonces acá, terminando de mencionar pues, lo que venimos hablando, el giro recto del frontal, el giro orbitario, ¿sí? El bulbo olfatorio que ya les venía mencionando, en relación pues a la lámina cribosa y las estructuras del etmoides en relación. Acá podemos ver también entonces el quiasma que le acabé de mostrar, ¿cierto? Con toda la vasculatura relacionada. Ya entramos entonces un poco más a la fosa craneal media. Esa fosa craneal media, entonces, como lo mencionamos, va a estar delimitada por el lado menor del efenoides, apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Y surco prequiasmático. Entonces, esa fosa media empieza a partir de acá, ¿sí? Vamos a llegar hasta ese borde petroso superior y vamos a tener entonces una porción medial de la fosa craneal media y una porción lateral. Y además una porción intermedia entre estas dos. Entonces, en la porción medial tenemos lo que es el cuerpo del esfenoides con lo que es la silla turca, mencionando todas las estructuras que mencionamos. Ahorita vamos a ver esas estructuras desde una vista lateral que, digamos que podemos delimitarlas un poco mejor, ¿sí? Y entonces tenemos un espacio intermedio en el cual pues vamos a contar con una estructura importante como es la língula, ¿sí? Y unas estructuras por donde vamos a tener el paso de la carótida interna, que ahorita lo vamos a ver eh, eh, un poco mejor por ese agujero láser o láser. Tenemos entonces la porción lateral, a través de la cual entonces vamos a tener, que va a estar compuesta por el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Que va a tener, digamos, la mayor proporción y una porción también compuesta por el hueso temporal con el borde lateral de la porción petrosa, ¿sí? Y unos agujeros importantes que vamos a mirar con detalle, pues, en las siguientes diapositivas. Acá nos acercamos un poco más a esa porción medial, ¿sí? Miren cómo pues empezamos a ver lo que es el surco quiasmático, el tubérculo celar, las apófisis clinoides medias, también descritas en la literatura, aparte pues, de las anteriores y las posteriores, la silla turca brevemente dicha, y ya el dorso celar con su lámina cuadrilátera posterior, ¿sí? Entonces, acá empezamos ya a ver también parte de los agujeros, pero pues todavía no lo voy a empezar a mencionar. Entonces, esto es una vista lateral de esa misma porción anterior. Miren, esto es posterior y esto es anterior. Miren el dorso celar, la silla y estas apófisis clinoides anteriores. Entonces, importante ver, por ejemplo, en este punto inferior, esa língula que les mencionaba, que es un referente anatómico importante, porque va a hacer una separación. Aquí va a haber un ligamento petrolingual, ¿sí? Que nos va a separar entonces la porción petrosa de la porción cavernosa vertical de la carótida interna de ese ingreso a la porción, al seno cavernoso, que lo vamos a tener entonces en cada lateral a la silla turca o a la porción celar, ¿sí? Entonces acá entramos a ver entonces la fosa media desde una vista endocranial nuevamente, ya haciendo, digamos, énfasis en todas esas estructuras, ese agujero óptico que pueden en algunas literaturas incluirlo en la fosa craneal anterior o en otras en la fosa craneal media, que ya mencionamos pues las estructuras, al igual que la fisura orbitaria superior, que ya mencionamos también. Entonces empezamos con el resto de los agujeros, lo que es el foramen redondo, por el cual vamos a tener entonces el paso de la segunda porción o la porción maxilar del trigémino, ¿sí? Porción maxilar del trigémino, y vamos a tener lo que es el foramen oval, a través del cual van a pasar la tercera porción del trigémino, la porción mandibular, y también vamos a tener el paso de la arteria meningia accesoria, ¿sí? Como, digamos, de las estructuras más importantes. Podemos notar acá entonces el ganglio de Gasser, que va a estar alojado en esa porción lateral de la porción petrosa del temporal, en una fosita conocida como la fosita de Gasser también, ¿sí? Y que va a hacer entonces, va a empezar a dar paso a las diferentes porciones, primera, segunda y tercera porción del trigémino,
¿cierto? Y ya en la parte más posterior vamos a tener lo que es el foramen espinoso, a través del cual vamos a tener una estructura, una arteria importante como la arteria meningia media, ¿sí? Por el oval también vamos a tener entonces lo que es la vena meningia superior también haciendo acceso a este nivel. Y ya un poco más posterior, ya casi llegando al límite que es el borde petroso superior de esa fosa media, entonces vamos a tener el foramen lacerum. Ese foramen lacerum entonces va a dar paso a la carótida luego de hacer entonces su entrada por el agujero carotidio, que lo vimos también en la charla anterior cuando veíamos el hueso temporal, cómo hace pues el sifón y entra por el lacerum, ¿sí? Entonces, digamos que como la estructura más importante de la fosa media, aquí, esta parte que les mencionaba ahorita, de ese cuerpo del esfenoide, ese, digamos, centro, aquí tenemos un poco de la fosa craneal anterior y de la fosa media. Empezando desde anterior, aquí tenemos lo que es el plano esfenoidal que les mencionaba ahorita, ¿cierto? El surco quiasmático, el tubérculo celular, la silla turca propiamente dicha, apófisis clinoides posteriores y dorsum celular. Esta parte acá es muy importante porque ese límite, ese dorso celular, y esa lámina cuadrilátera que está inmediatamente posterior, van a ser entonces el límite de la fosa craneal media o el inicio de esa fosa craneal posterior. ¿Sí? Es importante mencionar acá entonces para mostrar desde otra vista esas estructuras relacionadas. Entonces miren, por ejemplo, lo que es el ganglio de Gasser que les mostraba. Acá estaría entonces adosado a la porción petrosa del temporal en la fosita de Gasser. Va a dar entonces la primera rama del trigémino, que a su vez va entonces a dar otras ramas nerviosas, pues, lo que es el nervio suprapitario, el frontal, ¿sí? O la rama frontal que da el suprapitario, ¿sí? A su vez, este entonces va a dar lo que son los nervios etmoidales anterior y posterior, ¿sí? Al igual que el nervio lacrimal. Eh, miren pues cómo sale la segunda que también es conocida como maxilar, segunda porción del trigémino, ¿sí? Para dar entonces lo que es el nervio infraorbitario y tenemos también lo que es el ganglio pterigopalatino que va a recibir entonces lo que es el nervio vidiano a través del canal vidiano propiamente dicho, pues que recibe el mismo nombre del nervio, ¿sí? Entonces, la tercera porción, la rama mandibular, ¿sí? Entonces, para recordar de pronto pues, las estructuras, fisura orbitaria superior, ¿sí? Redondo mayor, oval, y el redondo menor que no se ve acá, pero es por donde pasaría entonces la arteria meningia media, que es el mismo espinal, el agüero espinal, ¿sí? Entonces, como para mencionar un poquito de las estructuras desde otra vista. Acá entonces estamos viendo esa misma fosa craneal media, pero desde el exocráneo, ¿sí? Desde una vista inferior, tenemos lo que es una porción igualmente media y una porción lateral, ¿sí? En esa porción media, entonces vamos a tener lo que es el proceso vaginal. Acá tenemos entonces la cresta esfenoidal, esto es anterior, esto acá sería posterior, a este, digamos, esta es la parte que se articula con el clivus, para que lo tengamos claro. Eh, y en esta parte entonces lateral vamos a tener lo que es la porción pterigoidea y entre estas dos vamos a tener una porción media también, ¿sí? En la cual vamos a tener unas placas pterigoideas, placa pterigoidea media y placa pterigoidea lateral, ¿sí? A través de las cuales pues también vamos a tener, digamos, importantes estructuras y esta porción medial que va a terminar acá en la língula que les mencionaba ahorita, porque tiene relación con la arteria carótida, va entonces a tener una relación directa con el seno cavernoso, ¿sí? Entonces, inmediatamente superior a esta porción, vamos a tener, digamos, ese seno cavernoso con todas las estructuras importantes que conocemos y que hemos visto también en las diferentes charlas. Entonces, tenemos la fosa pterigoidea, ¿sí? A través de la cual pues, van a discurrir numerosos vasos importantes y tenemos también lo que es la fosa temporal inferior, que va a estar delimitada por esta cresta, que es la cresta infratemporal, a esa fosa temporal inferior y a esa fosa pterigoidea van entonces a tener relación con los diferentes agujeros y sus vasos, obviamente, que acabamos de ver en la fosa media, y por eso pues, es importante tenerlo en cuenta también desde una vista atrás del exocráneo y desde una vista inferior. Esta sería una vista pues inferior. Miren, pues, los agujeros que acabamos de ver.
y que van a tener relación entonces con esa fosa pterigoidea. Esta es otra vista parecida a la anterior, entonces acá pues nos hace una relación ya con lo que son los cornetes, esa fosa pterigo-palatina también importante, que va a estar entonces relacionada o conectada con lo que es la fosa temporal y con la fosa infratemporal que les mencionaba, a través de la cual pues, van a tener relación la mayoría de los vasos y a través de los agujeros mencionados, ¿sí? Miren la articulación que se hace acá con el clivus y ya con la fosa posterior. Entonces aquí entrando un poco a la fosa craneal posterior, obviamente si nosotros, digamos, acá estamos haciendo, digamos, un resumen grande de cada una de las fosas, podría haber una charla solamente para cada fosa, pero pues digamos que la idea es tratar de abarcarlo en la mayoría de lo posible y también manejando los tiempos. Vamos en 6:41, yo creo que nos da para terminar, no sé qué opinan los profes. No, dejemos allí, Jaime, dejemos allí, porque hay varias cosas que quiero aclarar y de pronto aportar. Bueno, miren, Perfecto, perfecto. la anatomía de la fosa anterior es una anatomía con muchas variantes anatómicas. Eh, Cuando uno hace el análisis del estudio de la anatomía de base del cráneo anterior, tienes que tener en cuenta también las variantes porque en los abordajes, que muchas veces son abordajes combinados en conjunto con el otorrino, necesitas conocer la anatomía de los senos paranasales es obligatorio en todo abordaje de fosa anterior. Por eso ningún tumor de base de cráneo anterior lo operen sin haber hecho un análisis completo de los senos paranasales. Tumor de fosa de cráneo, de base de cráneo anterior, obligatoriamente está de senos paranasales. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes. Pensé que ibas a hablar de las variaciones allí. No sé si más adelante las vas a hablar, pero bueno, hay unas variaciones por ejemplo, hay unas celdillas que son unas celdillas anatómicas que normalmente no se ven, pero que en algunos casos, pues si no haces el planeamiento bien, te puedes meter una celdilla. Por ejemplo, hay una celdilla que se llama la celdilla de Haller, es una celdilla infraorbitaria que llega hasta la parte de atrás, limita y puede llegar hasta la clinoides. Incluso puede estar muy cerca a la carótida. Entonces uno tiene que tener en cuenta si hay esa celdilla que entra desde la parte inferomedial a la órbita y se mete hasta la base cráneo anterior. Hay otras que se llaman las celdillas de O'Donnell, que también alguna vez tuvo un caso. Es una celdilla, las celdillas hemoidales posteriores muy grandes y pareciera que fuera el seno esfenoidal. Por ejemplo, en los trajes fenoidales puede confundirse como si fuera parte del seno esfenoidal y en realidad son celdillas hemoidales posteriores muy desarrolladas. Otra cosa a tener en cuenta es el desarrollo también de los senos paranasales. Los senos paranasales pues van desarrollándose en la medida en que el ser humano va creciendo. De hecho, nacemos nada más con dos senos paranasales, que son las hemoidales y los maxilares, pero en el transcurso del crecimiento desarrollamos el frontal y el esfenoidal. Entonces, a tener en cuenta cuando te enfrentas a un paciente pediátrico o un adolescente. Y a veces ocurre que no Creo que se le fue la voz. es lo mismo. A tener en cuenta es las variantes del seno esfenoidal, por ejemplo. También cuando haces un análisis de un abordaje de fosa anterior, ver cuál de los tres tipos de seno esfenoidal tiene el paciente, ¿no? Entonces, recordemos que tienen que ver también con el proceso de neumatización, que el que no se neumatiza se llama conchal, que el que se neumatiza parcialmente se llama preselar y el que se neumatiza completamente es el selar. Entonces, mira que son muchos detalles anatómicos importantes. ¿Qué pienso? Y es una sugerencia que te hago. Son 45 minutos que tenemos que aprovechar mucho. Cuando uno va a hacer un seminario donde tratas de dar información anatómica útil, tienes que dar la mayor cantidad de información posible. Es decir, esos 45 minutos tienen que ser muy ricos en la información que das, pero hubo un momento en que ya llevamos 20 minutos y volviste a repetir lo que habías dicho en los primeros 10. O sea, busca la mejor imagen para mostrar el límite anatómico de las fosas y búscate la mejor imagen y monta esa. Pero entonces mostraste una imagen, lo medio delimitaste y después mostraste otra donde ya estaba delimitado y repetiste lo que ya habías dicho. Entonces, uno tiene que ser muy práctico, como dice el doctor Domínguez, sus síntomas no lacónicos. Eso me lo repetía desde que yo era residente.
Me decía Sandra, sea sucinta más no lacónica, es decir, puntualice cosas, pero no repite y repita lo mismo porque se te va toda la charla y al final lo único que das son 5 datos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es importante. Utilice una diapositiva, busque la mejor diapositiva posible y no ponga 3 o 4 diapositivas de lo mismo, porque entonces es una charla tediosa donde estamos prácticamente repitiendo varias veces las mismas cosas. Otra sugerencia, Jaime, cuando muestres una pieza anatómica, tienes que decir, no, bueno, en esta diapositiva, tenemos una diapositiva vista, así como en las imágenes, la estamos viendo en una vista coronal, en una vista sagital, en una vista axial. Usted ya tiene que hablar así en esos términos, cuando presente también una pieza anatómica, un esquema anatómico, ¿ok? Entonces, es la sugerencia que te hago, Jaime, para poder ir avanzando, ¿no? Perfecto, profe. Profe, bueno, propondría entonces en la otra charla abordar la fosa craneal posterior y las variantes de la Sí, anterior y es la que yo media. te decía eso porque es que es interesante, mira, en el desarrollo de la base de cráneo, por ejemplo, fíjate, cuando yo hice esta revisión que era residente, nosotros hablábamos de los detalles anatómicos normales y la anatomía, entre comillas, fíjate, son 3 cosas diferentes. Anatomía normal, variantes anatómicas que no equivalen a patologías y anatomía patológica. ¿Sí ves? Entonces, en la misma charla, tú vas desplegando por todo, mire, esto es lo normal, pero puede encontrar eso que no es anormal, pero además, si vemos esto, esto es patológico y nos indica tal cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces ya tú vas haciendo una correlación anatómica. Esto es lo normal, así se ven las celdillas hemorroidales, así se ve el seno frontal, así se ve la crista galli se debe ver así, puede tener esta variante anatómica, puede estar neumatizada. Entonces fíjate que son detallitos que te van llevando a comprender la anatomía y a que cuando te enfrentes a algo patológico, ya tú sepas cómo ver, y más, cuando ya tú entiendes la anatomía, ya sabes qué cosas pueden pasar en una cirugía, por lo menos a mí que me encanta el piso de base del cráneo anterior, reconstruirlo. Entonces, uno a veces tiene que ver, epa, me estoy metiendo a la nariz, desde arriba yo me meto por la nariz, entonces yo voy viendo pilas, ¿dónde me estoy metiendo? Hasta dónde me puedo meter para no ir a meterme de pronto a la carótida. Entonces uno va viendo esos detalles y uno se va dando cuenta en un tal de senos paranasales antes cuáles son tus límites anatómicos para las estructuras peligrosas. Entonces, eso es lo bonito de la anatomía. Entender esas 3 partes, esas 3 visiones, para poder ya hacer un análisis de un caso en un momento dado. ¿Ok? Entonces, la anatomía normal, la variante anatómica y la anatomía patológica. Listo, entonces ya con eso, por ejemplo, ¿en qué casos hay ausencia del ala menor del esfenoide? ¿En qué patología, Jaime? Hay pacientes que nacen sin ala menor del esfenoide. Esa te lo dejo allí y da una imagen radiológica bien bonita. Ok, Y eso cuando uno lo ve radiológicamente, epa, si ves eso, eso es sinónimo de tal patología. ¿Sí? Me lo vas a traer la tarea de la próxima revisión. perfecto, profe. Bueno, entonces, no sé si alguno de los docentes o de los residentes de otros niveles tienen algún comentario o alguna inquietud. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, no, pues de todas maneras, resaltar el esfuerzo de Jaime. La anatomía de la base del cráneo no es sencilla, pero sí creo que en aras de que se hagan unas mejores revisiones, yo había hablado con Jaime precisamente en estos días y había tomado unas recomendaciones que en algún momento me hizo el doctor Aldis acerca de las presentaciones. Y es que es imposible tratar de abordar la base del cráneo en una sola charla, en dos, y quizá ni siquiera en tres. Y más cuando hay tantos detalles por ofrecer y más con la petición que hace la doctora Piña de que de pronto se hable de la anatomía normal, de las variantes y de la anatomía patológica. Entonces, ese es un tema a revisar frente a cómo estamos haciendo las presentaciones. Yo sé que puede resultar un poco complejo para los docentes que nos reunamos más de una vez a la semana, pero si nosotros queremos revisar estos temas de una manera detallada, no podemos tener una sola reunión a la semana porque es imposible un tema tan amplio como este tratar de sacarlo en una sola charla. Eh,
internamente estábamos hablando el otro día con Jaime, le dije, de base de cráneo pueden salir 6, 7, 8, 9 charlas de 30 a 35 minutos en las cuales se puedan dar de manera más detallada cada una de las partes. Entonces, creo que es una estrategia equivocada tratar de hacer una charla de base de cráneo en un solo día y exigir también pues que se haga de manera detallada toda la base de cráneo en un solo día. Entonces, es una invitación a que organicemos de mejor forma estas presentaciones para que tengamos aprovechamiento todos, tanto el expositor como las personas que estamos detrás de la pantalla. Ok, doctor Claudio, muy al lugar. Yo pienso que sí. Esto nosotros, imagínense, eran casi un mes nada más estudiando la base de cráneos de una sola área. Yo creo que es totalmente válida y bueno, vamos a tenerlo en consideración. ¿Algún otro aporte, intervención de los docentes, de los residentes? Bueno, Juan Camilo está levantando la mano. A ver, Juan Camilo. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, doctora Piña, mi nombre es Juan Camilo Arias, yo soy residente de ICESI, conozco a Jaime y conozco a Claudio. Mucho gusto, Eh, doctor. pues, yo creo que lo que dice Claudio es importante, la base clínica es bien compleja. Eh, a Jaime, pues, siendo pues R1, es importante que conozca todas estas bases. Yo soy pues, residente de tercer año. Es importante que conozca pues todas estas bases anatómicas, porque siempre están ahí y siempre se va a contar uno a esto. Yo tenía una pregunta, profe, para usted y de pronto para los profes de Cartagena, con respecto a la clinoidectomía, por ejemplo, en los meningiomas del ala del esfenoides. ¿Ustedes qué abordajes prefieren hacer con respecto a la clinicectomía si la hacen anterior, perdón, extradural o intradural Ahora, o combinada? ¿O pues eso pero es para como una inquietud patología, que patología tumoral o patología vascular, doctor también. estoy hablando de tumores, específicamente meningiomas, digamos no de aneurismas ni nada de eso, solo meningiomas. Meningiomas, doctor. Ok. Bueno, primero agradecerte y de verdad que qué placer tener residentes de otra universidad. Es todo un honor saber que estamos compartiendo, porque esto para nosotros es enriquecedor, tu experiencia también, tus inquietudes. Y si en un momento dado podemos hasta compartir conferencias con ustedes, maravilloso. Sería un enriquecedor para todos, que ese es el objetivo, casualmente que hablamos ahorita en la reunión que tuvimos de residentes con docentes en Boyacá. Entonces, bueno, mira, las clinoidectomías, cuando uno va a hacer un abordaje para lesiones tumorales, especialmente meningiomas, los abordajes extradurales nos ofrecen primero el control vascular, mucho más, digamos así, pronto antes de abordarlo intradural. Cuando tú haces yo por lo menos antes lo hacía netamente intradural, enseguida, pero el control vascular, tú sabes muy bien que más que todo los meningiomas nutren por diferentes arterias que van reclutando de carótida externa. Entonces, cuando vamos a hacer abordaje, más que todo, lo primero que abordo es la parte extradural para ir coagulando esos vasitos reclutados que a veces vienen de las hemoidales, que a veces, y es un control anatómico mucho más fidedigno, de tal manera que primero quemo toda la base dural y después que ya yo sé que he cortado buenos vasos nutricios, paso a la parte intradural. Entonces, primero me voy más a la parte extradural y después hago el abordaje intradural. He notado, y de hecho así lo he visto que es la tendencia también del doctor Aaron Cohen con abordajes en tumores de base cráneo anterior, primero ser toda la parte extra y después nos vamos a lo intra. Y es súper más cómodo, el sangrado es mucho menor y el control anatómico. Incluso a veces tiene vasos tan grandes que han reclutado que perforan el hueso y tú a veces sellas hasta tuve recientemente un caso, sellas los vasos hasta con cera ósea extradural y después ya te vas con toda la calma, haces la clinoidectomía, o muchas veces estas clinoides están hasta erosionadas parcialmente y ya después el abordaje intradural es mucho más común. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra inquietud? Esta parte es muy hermosa porque miren, es la anatomía
La anatomía de base de cráneo anterior es muy bonita porque uno se mete, o sea, los neurocirujanos debemos aprender a meternos en un campo que no es de nosotros, pero que podemos dominar para bien del paciente. ¿Para bien del paciente en qué sentido? En el sentido de que si nosotros estamos trabajando la parte intracraneal de base cráneo anterior, meternos a la órbita no nos dé temor. Si sabemos conocer la anatomía de la órbita. Ya nosotros hemos tenido muchos casos, afortunadamente pude tener la bendición de formarme en órbita. He tenido casos con el doctor Alvis muy bonitos, hemos podido entrar a la órbita con una comodidad. Cada caso va uno aprendiendo más de la anatomía de la órbita y vas aprendiendo también con los otorrinos, y no para quitarles el campo a ellos, sino para que si uno va conociendo de esos campos, tú entras con más confianza. Y somos los neurocirujanos los que en un momento dado vamos guiando al otorrino o al oftalmólogo para decir hasta dónde vamos con los abordajes. Entonces yo invito a los neurocirujanos a que nos empapemos un poquito más de ese campo, porque desafortunadamente, se los digo muy lamentablemente, y lo he vivido en carne propia, pacientes que llevan 2 años donde saltan de un otorrino, un oftalmólogo y un neurocirujano. Y se pasan hasta 2 años con lesiones porque ninguno se atreve, o es que esto no me toca, o es que esto no es mío, entonces vaya para allá. Hasta que, gloria a Dios, muchas veces uno coge al paciente, epa, entonces llegó un neurocirujano de base de cráneo y ahí es cuando uno se atreve a sacar una lesión tumoral. Pero he tenido casos donde van pasando de verdad de un especialista a otro porque es un área que le tenemos temor, o simplemente decimos, esto no es mío, esto no me toca. Entonces, es una invitación a los residentes nuevos. Ojalá yo tenga la oportunidad de poderles a todos compartir el conocimiento y la experiencia que he ido adquiriendo en estos campos, para que volvamos a personarnos de que nosotros somos los que orientamos a los especialistas que nos ayudan en estos casos tan complejos. Y no es que uno sepa más, sino que uno complementa la experiencia del colega. Pero tenemos que también nosotros tener experiencia en estos campos. El profe Domínguez, por ejemplo, tiene mucha experiencia también en órbita en niños, pero les aseguro que si el profe Domínguez coge un niño y esto no me toca y busquemos un oftalmólogo, entonces los niños no se operarían de lesiones tumorales orbitarias, porque entonces eso no le toca al neurocirujano, no. A todos, todo lo que podamos aprender en busca de un beneficio de un paciente, y la formación de base de cráneos no lo permite, se pueden resolver muchos casos a los pacientes. Profe, si me permite, Sí, Santiago. bueno, lo primero es, está muy bien la presentación y me gustó que hiciera la correlación con diagramas y ya después con piezas anatómicas, porque obviamente también tenemos personal, de estudiantes de medicina e internos, entonces es bueno también que se vea la correlación de no ser solo hablar de agujeros y accidentes óseos, sino la relación con estructuras neurovasculares y pues encefálicas. Entonces eso me pareció muy, muy bueno. Y lo otro es, viendo que hay bastantes docentes el día de hoy, pues primero agradecerles que hayan vuelto a creer en nuestras revisiones y en estar atentos nuevamente al llamado que estamos haciendo como residentes a retomar nuestras revisiones, y decirles que del grupo de residentes, los que estamos presentes en el momento y próximamente el R1 que entre, pues estamos tratando de organizar una serie de revisiones constantes, que van a ser mucho más de las que estábamos haciendo, y que esperamos contar con toda su compañía, conocimiento y experiencia. Y obviamente comenzando como lo estamos haciendo desde lo básico, que es la anatomía y aspectos básicos de cada nivel de formación, y obviamente teniendo en cuenta todos ustedes su experiencia y conocimiento. Entonces, pues muy chévere que estén aquí atentos, y pues nada, seguiremos en las revisiones. Sandra, hola, hola. Hola, profe, lo escuchamos. La doctora como que parece que se le ve el internet. La ¿A doctora quién? Sandra. A la doctora Sandra Ah, parece ok. que... Bueno, muy bien, Jaime. La verdad es que la presentación en términos generales, bien. Habrá que profundizar en algunos aspectos, como sugirió la doctora Piña, el doctor Claudio.
Y quiero hacer un comentario en relación a lo que hizo la doctora Piña, y es que a veces el ego de los neurocirujanos y de muchos especialistas propenden porque las cosas no se solucionen. Hay especialistas que manejan bien ciertos temas, los de base de cráneo. Personalmente, los neurocirujanos pediátricos manejamos muy bien la órbita, sobre todo por el techo, dado que estamos acostumbrados a manejar la técnica en craniosynostosis, en las pleocefalia, en los síndromes craniofaciales, siempre hacemos orbitotomía, destechamiento de la órbita e inclusive destechamiento del canal óptico. Entonces, para nosotros es una práctica común, para muchos neurocirujanos no, y a veces eh, al no saberlo piensan de que no se debe hacer por parte de neurocirugía. Yo tengo una anécdota de hace muchos años, 20, 25 años atrás, cuando vi un niño con un tumor del nervio óptico de un lado derecho. Le propuse a la madre abordaje por el techo, sacarle el nervio óptico, cortar el tumor, el nervio óptico derecho, para que no se fuera por el quiasma para el otro lado. Se hizo una junta médica de neurocirujanos sin experiencia en órbita y dijeron que ningún neurocirujano podía tocar la órbita. Una cosa absolutamente, no sé, funesta. Y obviamente, como era una junta médica, el paciente no se dejó operar y regresó 2 años con el tumor del otro lado completamente ciega. El mensaje es, como dice la doctora Piña, las especialidades existen, las subespecialidades existen. Y hoy día no podemos darnos el lujo de, de que tirar un paciente para oftalmología, para neurocirugía, para otorrino, cuando deben haber personas cualificadas para resolver ciertos casos. Y uno debe ser muy sensato con el paciente y decir, hombre, yo no puedo hacer eso porque no tengo experiencia, pero no quiere decir que ninguno lo pueda hacer, como me pasó en este caso, que decían que en la junta médica firmada por varios neurocirujanos de que ningún neurocirujano podía tocar la órbita. Absurdo. Si yo tengo experiencia en órbita y muchos neurocirujanos pediátricos tienen experiencia en órbita, obviamente pueden hacerlo. Entonces, el mensaje es ese, que hay territorios que mucha gente no aborda porque no tiene entrenamiento en eso y los margina de cualquier intervención por parte de otro colega que lo pueda hacer. Entonces, es bueno que ustedes tengan presente esta experiencia y estos comentarios que dice la doctora Piña, que me parecen muy, muy acertados. Muchas gracias, profe. Ok. Juan Camilo, ¿tienes otra pregunta? Pues dos cosas que me gustaría mencionar y lo que dice el doctor Domínguez me parece muy importante. Nuevamente me presento, doctor Domínguez Juan Camilo Arias, yo soy residente de ICESI. Y yo creo que lo importante está en articular, digamos, el tratamiento de los pacientes con todas las especialidades. Eso es algo que yo he notado, por ejemplo, en mi servicio, en donde, digamos, tenemos una buena articulación, por ejemplo, con los cirujanos de órbita o los otorrinos, para cada vez que hacemos un abordaje que tenga que, pues, ver o con la órbita o con la nariz. Y creo que Perdón, la pero base ¿quiénes está en son los eso. cirujanos de órbita, oftalmólogos? Sí, señor, sí, señor. Bueno, porque tienen que tener especialidades en órbita, porque muchos oftalmólogos no han visto un nervio No, son o un métodos, músculo por arriba. generalmente, Tienen exacto, que ser generalmente son especialistas en órbita, porque los oftalmólogos generalmente manejan el globo ocular, pero no la órbita. sí, señor. Y muchas veces, profe, lo que usted dice es importante, creo yo, porque lo he notado en lo que pues, llevo de experiencia, y es que pues como que nos acompañamos con los oftalmólogos, pero muchas veces terminamos nosotros siendo los que más intervienen, pese a que es en la órbita. Sí, Y eso me correcto, es parece así. que es Es así. lo que están haciendo. Y yo tengo otra pregunta con respecto a la base de cráneo, nuevamente, para la doctora Piña, y es, ¿ustedes qué opinión tienen con respecto a las resecciones de los, por ejemplo, los adenomas hipofisiarios, los NOPS 3 4 que tienen una, pues, digamos, un compromiso del seno cavernoso importante, en donde uno pues, trataría de hacer una, digamos, resección amplia lo más que se pueda? Con respecto a la radiocirugía, ¿qué tanto ustedes dicen, bueno, hasta aquí voy y voy a radiocirugía?
Bueno, doctor, yo trabajo en el FIRE. En el FIRE tenemos ya una experiencia bastante buena en radiocirugía, con resultados bastante alentadores. Yo creo que he aprendido a no ser tan agresiva porque realmente a veces uno, por querer sacar la cápsula, que ese es un reto, las cápsulas de los adenomas hipoficiarios no son fáciles de sacar porque muchas veces están adheridas y en esos intentos muchas veces terminas haciendo lesiones vasculares. Entonces, yo trato en la medida de lo posible de jalar la cápsula. Si veo que la cápsula es laxa y se puede extraer, la extraigo por vía transcraneal. Por vía transfemoral es más difícil, pero también a veces se encuentra uno con adenomas que lo permiten. Pero la verdad es que las veces que trato de hacer una marsupialización completa de la cápsula, si no logro sacarle y dejar de pronto el fragmento más posterior, de pronto pegado a la lámina terminal y como que uno trata de no manipular tanto esa parte. Piso el tercer ventrículo cuando está muy hacia arriba. Y los resultados con la radiocirugía son muy buenos, incluso con la RT conformal, cuando no es posible. En los adenomas hipoficiarios es un capítulo muy complejo porque uno sale contento, pero la imagen a veces lo deja triste. O sea, uno sale contento, sacó bastante tumor y le haces una resonancia a los 3 meses y el tumor se ve allí. La experiencia me ha demostrado que uno a veces lo que deja es la cápsula, más el gelfoam adentro, porque me ha tocado que en esa premura de que te llega el reporte de la resonancia que la leyó un radiólogo y dice macroadenoma hipoficiario persistente, y uno como que el paciente dice, doctora, pero no me sacó el tumor y ahí está el tumor igualito. Y en la imagen se ve igual, pero no sabe que sacó tumor. Entonces, me ha pasado como 2 veces, digo, bueno, no, ahí hay tumor, eso está lleno, ¿qué hacemos? Doñita tiene semejante tumor, yo no sé qué pasó, está creciendo. Y uno va y ve el KI 67 y uno dice, pero ¿cómo así que está creciendo? Uno mismo dice como que uno está tratando de justificar lo que ve en la imagen, pero en realidad, cuando he reintervenido a estos pacientes, me he encontrado con una cápsula vacía. Una cápsula completamente vacía, llena de fibrosis y con una mínima cantidad de tumor. Entonces, casualmente alguna vez hablamos de eso con unos profes, cuando la cápsula es muy gruesa y te toca dejarla, los controles imagenológicos seriados no muestran mucho aumento del tamaño de la lesión. Y lo más indicado muchas veces es hacer la radiación y la verdad es que por lo menos hay un control tumoral, la lesión permanece estable durante años. Tengo pacientes que llevo viéndolo ya con radiocirugía de hace más de 5 o 6 años y las lesiones no crecen. Entonces, yo creo que es una herramienta útil que debemos usar en esos adenomas que son muy fibróticos y que la cápsula es muy grande, con muy buenos resultados, por lo menos en control tumoral, aunque a veces no necesariamente se puede confirmar disminución en la imagen de la lesión. En macroadenomas hipoficiarios con esas cápsulas enormes, la radiocirugía es una excelente alternativa con un control local muy bueno. Entonces, yo creo que sí es una alternativa y que a veces es, es confiable parar cuando uno ve que la cápsula no permite ser recesión completa, quitar lo que uno pueda y no ir a hacer daños mayores. Muchas gracias. Bueno, entonces yo les agradezco mucho, de verdad me siento contenta, doctor Jaime. Todos seguimos aprendiendo, yo sé que usted cada vez va a estar mejorando aún más, de verdad es un esfuerzo que estamos haciendo enorme por estar al día y bueno, sigamos en aprendizaje. Felicitaciones por esto y vamos a seguir. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos por su asistencia.